Yo lo leo ahorita, bien el pasito. En la pasada semana, nosotros quedamos en un ejercicio que dejamos sobre la tabla de datos ponderados, donde ustedes tenían que, por favor, tienen, Maciel, mire, apágueme el micrófono, donde ustedes tenían que presentar esa tabla con una variable que era el número, la cantidad de personas activas que habían por familia, unas 50 familias. Se le preguntó cuántas personas trabajaban en ella y ahí la respuesta. Como vimos en los datos, se nos dijo que N, el total de datos era 50 y el rango era 4 menos 1. Formar esta tabla, entonces, la variable que es personas activas se toma del rango, como siempre, del 1 al 4. Esos son los valores que tomó la variable, del 1 al 4. Luego, en estos datos que están ahí, se contó las veces que aparecía el 1 y estaba 16 veces. El 2, 23 veces. El 3, 8 veces. Y el 4 estaba 3 veces. Se suma y da 50. Luego pasamos a buscar la frecuencia relativa diciendo F1 entre N, 16 entre 50, 0.32, 23 entre 50, 0.46, 8 entre 50, 0.16, 3 entre 50, 0.06, sumamos y eso nos da 1. Pasamos a buscar el porciento y el porciento usted sabe que es tomar la frecuencia relativa y pasarla sin el 0 punto, es decir, pasarla entera. Por eso usted ve donde está 0.32 pasa como 32, 46, 16 y 6. Luego pasamos a buscar las tres acumuladas. La primera es la frecuencia absoluta acumulada que sale con la suma de su homóloga, que es la frecuencia absoluta. El 16 pasa igual. Luego decimos 16 más 23 nos da 39. Luego tenemos 16 más 23 más 8, 47. Y luego más 3, 50. La frecuencia relativa acumulada sale con su homóloga sumada, que es la frecuencia relativa. Primer valor, 0.32 pasa igual. 0.32 más 0.46 será el segundo valor, que es 0.78 más 0.16, 0.94 más 0.06 me da 1. Y el porciento acumulado que sale de dos formas. Tomar la frecuencia relativa acumulada, pasarla igual, entera, o coger el porciento y sumar. Primer valor 32, el segundo valor 78, el tercer valor 94 y el último valor 100. Pasamos a las interpretaciones. Así es que aparece en el examen, ya que aparecerá en los exámenes y en los ejercicios que ustedes verán adelante. Las F, las posiciones a interpretar, se la doy yo y usted la busca en el cuadro y la interpreta. Así es que el F3 es igual a 8, recordando que como esta tabla se buscó, las frecuencias se buscaron, las veces que se repetía cada uno de los valores que tomó la variable, por eso es que en esta tabla se utiliza la palabra cada uno. Y subráyelo, en esta tabla. En la otra tabla que vamos a ver, que es la que a usted le va a salir el examen, usted se olvida del cada uno, porque allí no se usa así. Allí es en intervalo, como vimos en la pasada clase. Entonces, aquí nosotros tenemos que F3 es igual a 8. ¿8 qué? 8 familias. Entonces, simplemente se interpreta diciendo que 8 de las familias investigadas tienen 3 personas activas cada una. Si usted lo tiene mal, corríjalo. No lo deje mal. 8 de las familias investigadas tienen 3 personas activas cada una. Como usted sabe, la frecuencia relativa se interpreta en el porciento y se interpreta igual que la absoluta, pero
en por ciento, ¿verdad? La FR1 es igual a 32%, que el 32% de las familias investigadas pesan no, ya estoy en el peso, que el 32% de las familias investigadas tienen una persona activa cada una, es decir, 16 personas activas. El F3 es igual a 47. Como el 47 sale sumando 16 más 23 más 8, se suman las familias que tienen una persona activa, 2 personas activas y 3 personas activas. Entonces, por eso se interpreta diciendo que 47 de las familias investigadas tienen desde una hasta 3 personas activas cada una. La frecuencia relativa acumulada se interpreta en el por ciento y se interpreta igual a la frecuencia relativa, como a la frecuencia absoluta acumulada. Como el 0.78 sale sumando el 0.32 y el 0.46, se sumó el 1 y el 2 en la variable. Entonces dice que el 78% de las familias investigadas tienen entre 1 y 2 personas activas cada una. Recuerden que si uso la palabra de delante en el medio de los valores, va la A. Si utilizo el desde, va el hasta. Y si utilizo el y, como ocurrió ahora, voy a poner, si utilizo el entre, como ocurrió ahora, voy a usar el y en el medio. Por eso dije, el 78% de las familias investigadas tienen entre 1 y 2 personas activas cada uno. Así le tenía a usted que dar esta tabla. Así se hacía la tabla, así se interpreta esta tabla. Inmediatamente, ya tenemos el ejercicio resuelto. Vamos a pasar a hablar sobre la tabla de datos agrupados. Y lo primero que vamos a hacer es otro breve repaso. Un repaso que lo vamos a hacer desde arriba, vamos a buscar esta tabla por completo. Vamos también a interpretar esta tabla. Vamos a buscar en esta tabla los puntos medios en cada uno de los casos que vimos de la tabla, porque es la tabla que, como les decía en el inicio, va a salir en cada uno, en los exámenes que vamos a dar más adelante. Voy a compartir la pantalla para entonces empezar desde arriba. Ya usted sabe que esa primera parte la vimos, pero vamos a hacer un pequeño repaso de cómo viene dándose esta tabla de datos agrupados. Esperar que entre la imagen. Ok, ahí viene. Miren, dijimos que los datos cuantitativos se presentan en una de 3 tablas. Eso es lo primero que usted debe diferenciar. Ponga atención que, como le dije, la primera parte de la materia depende en puntuación de esto, de esta parte. Mire, sitúese. Usted tiene un grupo de números, un conjunto de números, datos que son numéricos. Entonces, se pueden dar 3 situaciones. La primera es que usted tenga menos de 30 datos. Esa es la primera situación que a usted se le puede presentar en el conjunto de datos. La segunda es
que a usted se le tenga más de 30 datos, 30 o más. Y la tercera es que usted tenga un rango, una dispersión de la variable igual a 12 o menor que 12 o 13 o mayor que 13. Entonces lo primero que hay que tener es eso y decir lo siguiente, contar los datos, ver cuántos datos usted tiene. Entonces, si usted tiene menos de 30 datos, es decir, de 29 para abajo, usted va a formar lo que se llama tabla de datos simple. Y la tabla de datos simple consiste en usted coger esos datos que usted tiene y colocarlos uno a uno en una fila o en una columna, pero ordenados en forma ascendente, de menor a mayor. Repito, esta tabla se forma cuando usted tiene menos de 30 datos. Viene el segundo escenario. El segundo escenario que usted tiene más de 30 datos. Entonces, si usted tiene más de 30 datos, como sucede en el vaciado de los datos, que son 36, ya en esa situación de datos, ya usted no puede utilizar la tabla de datos simple. Ya se descarta. Porque, repito, se forma cuando usted tiene menos de 30 datos, usted tiene 30 o más. Entonces, ahí es que viene el rango. Entonces, usted calcula el rango de esos valores. El valor más alto menos el valor más pequeño. Si el rango le da 12 o menos, entonces usted va a presentar la tabla que se llama tabla de datos ponderados. Y aquí entonces los datos aparecen como en la tabla de datos simple, uno a uno, pero se agrupan contando cuántas veces se repitió cada uno de esos valores. Y de ahí es que, por eso en la tabla de datos ponderados, los datos quedan multiplicados y se utiliza la palabra cada uno en la interpretación. Ya la vimos. La tercera situación que a usted se le puede presentar es que usted tenga más de 30 datos, igual que ahorita. Pero cuando usted calcula el rango, le da 13 o más. Entonces, si usted tiene más de 30 datos o 30 datos y el rango le da 13 o más, entonces usted debe de presentarlos en la tabla de datos agrupados. Y esta tabla, a la diferencia de las otras, ya aquí la variable no está dada uno a uno. No aparecen los valores de la variable individuales, sino que ahora los valores, la columna matriz serán intervalos, serán grupos, y esos grupos se llaman clases y se le llama NC. Esas clases están formadas por dos valores. El más pequeño se llama límite inferior y el más grande se llama límite superior. Ahora bien, ¿cómo? Ahora la variable no está dada ahí directamente como en los casos anteriores, se busca en un valor que representa la variable y ese valor se llama punto medio o marca de clase. Es un valor que se simboliza como la variable x sub i y la variable entonces se hace representar a través de ese valor que es el punto medio que se coloca en el medio de cada grupo. O sea, el punto medio es el valor que existe en el medio de dos valores. Como los límites son dos, entonces en el medio de los límites. Pero en sentido general, el punto medio es el valor que hay entre dos valores, el valor del centro de dos valores. Y entonces, también tenemos ahora el intervalo. Y el intervalo es el tamaño que tiene cada grupo. ¿Qué sucede? Que sin el tamaño de los grupos, usted no puede formar esta tabla. Si usted no tiene el tamaño, ¿cómo usted forma los grupos? Déjame formar los grupos.
Y sin tamaño, sin valor del tamaño, ¿cómo usted lo forma? No se puede. Entonces, hay que tener el intervalo siempre para construir esta tabla. Y de ahí es entonces que se dan las tres situaciones que vimos para poder construir esta tabla, que son, en primer lugar, nos dice, fíjate, el intervalo yo lo necesito para formar la tabla. Y el intervalo es el tamaño de los grupos, pero lo puedo buscar con la fórmula que me dice que el intervalo es igual al rango sobre el número de grupos, R sobre NC. Pero ¿qué pasa? Que el NC es el total de grupos que yo tengo, que va a tener la distribución, pero yo tampoco lo tengo, yo no me lo sé. Entonces hay que tenerlo los dos. No, no hay que tener los dos, hay que tener el intervalo. Ahora bien, nos salva la campana de que el NC, que es el número de clases, el número de grupos que va en la columna matriz, es un valor que debe estar entre 5 y 12. Entonces, si me dan el valor de NC sabiendo que debe estar entre 5 y 12 y me dicen, mira, forma una distribución de frecuencia o agrupa estos datos o construye una tabla de datos agrupados con NC igual a tanto, entonces eso quiere decir que NC se conoce, que me lo están dando arbitrariamente. Entonces, cuando usted le dan a NC como la fórmula del intervalo es R sobre NC y el rango es un valor que previo a construir la tabla debemos hacerlo, buscarlo, calcularlo. ¿Por qué? Porque el rango usted tiene que tenerlo para saber qué tabla es la que usted va a construir. Acuérdese que si el rango le da 12 o menos, no es esta tabla, es la ponderada. Pero para que usted hacer esta tabla, el rango tiene que darle 13 o más. Es decir, que el rango se calcula primero. Ya cuando usted viene a buscar el intervalo, es porque usted ya tiene el rango, que fue el que le ayudó a decidir la tabla que usted va a construir. Entonces, les recomiendo siempre copie los datos para que no se pierda. Y a copiar los datos encontramos N, 36. El rango, el valor máximo en la variable que vamos a tomar para esto, que fue el peso de los estudiantes en libra, el valor más alto es 220, el más pequeño es 105. Y eso nos da 115. Entonces, NC me lo están dando que es 9. Como yo lo que necesito es el intervalo, entonces esos son los datos que yo tengo. Déjame poner la fórmula del intervalo. Y me dice que la fórmula es el rango entre NC. Pues mire, yo tengo el rango, que es 115, y tengo NC que me lo dieron, que es 9. De aquí es que divido el rango entre 9, NC 115 entre 9, y eso me da un 13 redondeado. De aquí entonces es que se forman las clases, los grupos. Primer valor, el valor más pequeño del rango, que es 105. 105 más el tamaño del rango, de los intervalos, que es el tamaño de la clase, que es el intervalo, 13. 105 más 13, 118. 118 más 13, 131. 131. Y así voy sumando hasta que me dé cuenta que en la última clase esté incluido el valor más alto que está en el rango, que es el 220. Bueno, llegamos al 222, ya ahí está el 220, terminé de hacer los grupos. Primera situación. Segunda situación es que observe, con los mismos datos, ahora no le dan a usted NC, sino que le dan el intervalo. Y cuando usted pone los datos que lo desglosa, dice N36, rango 220 menos 105, 115, intervalo 16. Entonces usted dice, bueno, el intervalo es el que yo necesito, que es igual a R sobre NC. A NC no está aquí,
pero sí tengo el intervalo que me lo dieron, entonces yo no necesito calcular más nada. Y de aquí es entonces que yo cojo ahora el 105 de nuevo, es el más chiquito, pero ahora voy a sumar 16 para formar los grupos. 105 más 16, 121. 121 más 16, 137. Y observe que en la última clase está incluido el 220. La tercera situación es cuando usted ve que no le dan ni el intervalo ni le dan el número de grupo NC. Cuando eso sucede, entonces usted tiene que buscar la ley de Sturges. Y por lo general, yo lo menciono, digo, con la ley de Sturges construya una distribución de frecuencia. Pero si no se menciona la ley de Sturges, simplemente es que se utiliza cuando usted le dice, mire, usted tiene estos datos, construya una distribución de frecuencia y no le dan ninguna otra información. Observe que en los dos casos anteriores sí se dan la información. El primero NC y en el segundo el intervalo, aquí nada. Entonces, aquí nos dice que el NC es igual a 1 más 3.32 logaritmo de n y simplemente se sustituye n por 36 y se copia en la calculadora. 1 más 3.32 logaritmo 36 igual a 6.17. Luego viene el rango, que ya lo hemos visto, y entonces ya tenemos la información para buscar el intervalo. Rango 115 y ahora entre 6.17 me da 19 redondeado. De ahí que viene a formarse los grupos. 105 más 19, ahora 19 es el tamaño de los grupos, mírenlo ahí. Entonces son 124. 124 más 19, 143 y así hasta cubrir en la última clase el 220. Les dije la semana pasada que se da la situación de que muchos estudiantes repiten esta materia simplemente por una medida tan fácil de calcular como es el punto medio. Y le dije que trajeran calculadora para buscar el punto medio, pero lo primero que vamos a hacer es calcularlo mal para que usted vea por qué se queman los estudiantes en una medida tan fácil y por qué lo hacen mal. Después calculamos, lo vamos a calcular todos los puntos medios en las tres tablas que tenemos ahí. Lo vamos a calcular bien todos con sus calculadoras y vamos entonces a aprendérnoslo para que no se nos olvide. Porque en esta primera parte lo vamos a calcular mucho. Ya usted sabe que por ahí vienen 4 ejercicios más y 5 ejercicios más. Y en todos esos ejercicios hay que calcular el punto medio. Si usted lo calcula, no se le va a olvidar. Y en la segunda parte y tercera parte de la materia, que se usa ya el punto medio, entonces las medidas que vamos a calcular con ese punto medio, ya usted la va a hacer bien. Pero hay que ir desde ahora haciéndolo bien. Si usted no tiene calculadora hoy, les aconsejo que vea el video en la próxima, mañana, cuando se le envíe, o pasado mañana, y ese video, mañana, cuando se lo envíe, lo coja con su mascota y empiece a calcularlo. Busque una calculadora, lo que usted quiera, un celular, como usted quiera. Le aconsejo una calculadora para que busque los puntos medios, que por eso es que muchos se queman aquí, vuelvo y repito, porque le pasa el semestre y nunca han cogido una calculadora para buscar estas cosas que tenemos que buscar aquí. Usted ve cómo llenamos ahorita la tabla de datos ponderados que teníamos para hoy. Eso es con una calculadora. Y si usted lo hace, no se le olvida. Esta tabla, desde la frecuencia relativa hasta el porciento acumulado, todo se busca igual que en la tabla anterior. Es decir, que si usted se puso a buscarlo y ya usted sabe buscarlo, pues aquí no hay ninguna diferencia. Aquí usted también lo va a buscar. Lo primero que vamos a hacer es buscar el punto medio para que nos dé mal. Si usted tiene calculadora, le va a dar mal. Si tiene una sumadora, le va a dar bien. Recuerde la lógica. Aquí no se adivina. Aquí hay mucha lógica en esta materia. Si el punto medio es el valor que está en el medio de los dos límites, en el medio de esos dos valores, ¿qué le quiere decir eso? Que el punto medio debe ser mayor a 105, pero menor a 118. Si da menos de 105 o da más de 118, usted de una vez debe decir está mal.
en la primera clase, pero en toda la clase que se calcula. Si usted ve que el punto medio da menor que el límite inferior o superior que el límite superior, entonces quiere decir que ese punto medio está mal. Coja su calculadora y diga, por favor, escuche lo que le voy a decir y haga exactamente lo que yo diga. Diga 105 más 118 dividido entre 2. 105 más 118 dividido entre 2. Así directo. Sí, 164. 164. ¿Puede dar el punto medio 164? No. ¿Por qué? Porque el punto medio tiene que ser menor a 118 y mayor a 115. Hacia el micrófono. Entonces, entonces, eso es lo que le digo, lógica. Y eso es lo que hacen en los exámenes. Y eso es lo que hacen en la práctica. Y lo hacen mal. Ahora, en esta primera parte, el punto medio no tiene valor significativo en las prácticas, porque es simplemente una columna. Pero en la segunda parte de la materia es con medidas que vamos a utilizar. Y muchas de esas medidas entonces utilizan el punto medio. Si usted calcula el punto medio, todas esas medidas que lo utilizan entonces van a estar mal calculadas. Por eso es la importancia y por eso es que se queman los estudiantes en esta materia. Coja su calculadora y vamos a hacerlo como debe ser. Por favor, coja su calculadora y vamos a hacerlo como debe hacerlo. Siempre, ¿ok? Entonces vamos a decir 105. Haga lo que le dije, borre lo que está ahí en la calculadora, que no le dé mal. 105 más 118. Ahora denle igual a la calculadora. Igual. Dividido entre 2. 111.50. ¿Se ve? 111.50. ¿Cuál es la diferencia? Que antes de darle al 2, usted debe darle igual a la calculadora. ¿Ok? Y después dividido entre 2. Vamos al otro. 118 más 131 igual dividido entre 2. 124.50. ¿Lo ven? Ya yo sé que ustedes saben buscar eso. Vamos al otro. 137.50. El otro 150.50. 163.50. 176.50. 189.50. 202. 215.50. 215.50. Perfecto. Vamos a la siguiente tabla. El primero. 105 más 121 igual dividido entre 2. Aquí da 113. La siguiente 129. 145. 161. 177. 193. 205. 209, perdón. Y 225. Observe. En la tabla anterior, el punto medio nos dio decimal. ¿Por qué nos dio decimal? Nos llama punto 50, punto 50. Porque cuando el intervalo es un número impar, me va a dar decimal. El punto medio va a terminar en punto 50. Grábese eso. Eso es un control. Cuando el intervalo es un número entero, entonces el punto medio va a quedar entero, ¿verdad? Así, sin decimal. Cuando es par. Cuando es un número par, me da entero. Cuando es un número impar, me da decimal. Así sí. Vamos entonces. Profe, en la tabla hay algo mal, que usted puso 226 y es 225. Ay, que no lo veo Sí, bien. es 225, profe. Gracias.
Es que los números aquí están muy cerca, tengo que mirarlo para. Sí. Vamos a ver, vamos ahora con la otra tabla. Vamos a buscarlo. Mire, aquí es 19, aquí me va a dar con el punto 50 porque el 19 es un número impar. 105 más 124 igual, dividido entre 2. 114.50. 114.50. 114.50. Profe, una 133.50. Está ahí, y disculpe, si uno pone 114.5, ¿no sale mal la tabla? O sea, el cuadro. No, sale Ok. bien. Pero felicito a la que dice en punto 50 porque acuérdese que dijimos 2 cifras después del punto. Y uno es vicioso. Ok. Si pone una cifra Sí. ahí, después, cuando viene a ver, cuando busca la frecuencia relativa y todo eso, pone una sola y le va a quedar todo mal. Entonces yo prefiero el punto Exacto. 50 que le agreguen. Asimismo, cuando estén calculando la frecuencia relativa, si le da 0.1, no 0.1, sino 1, agréguele el 0, porque eso puede traerle confusión en el porciento y en la frecuencia relativa acumulada. Siempre agregue la otra cifra. Muy bien. 133.50. 130. 152.50. 52.50. 171.50. 190.50. 209.50 y 228.50. Vuelvo y repito, lo importante es que usted sepa que debe darle igual después de la suma. 219 más 238 igual, dividido entre 2, entonces igual le va a dar perfectamente el punto medio. Vamos a buscar la frecuencia absoluta. Ahora, la frecuencia absoluta consiste en ver cuántos valores hay en el vaciado de los datos para cada uno de estos grupos. Y tal como dice, aquí arriba le dice lo siguiente, mire, todo está escrito aquí. Los intervalos serán siempre abiertos por la izquierda, límite inferior, y cerrados por la derecha, límite superior. Eso es para lo siguiente. Ahí lo que me dice es que ahora en el conteo de los datos, nosotros siempre en ese grupo vamos a contar el límite inferior, pero el límite superior no lo vamos a contar. En palabras llanas, para que usted lo entienda, lo que quiere decir que en la primera clase, por ejemplo, se contará si aparece en el vaciado de los datos el 105, que sí está, porque es el valor más chiquito, eso seguro que está. Pero si el 124 aparece, no se contará en la primera clase, sino en la segunda, cuando esté como límite inferior. O sea, ningún límite superior se cuenta, sino que se contará cuando esté como límite inferior. Por lo tanto, en el primer caso diremos del 105 al 124 sin el 124. Del 105 al 124 sin el 124. Vaya al vaciado de los datos, cójase un lapicito y busque y sombree todos los que están del 105 al 124 sin el 124. Nadie ofrece. 9, maestro. 9. Mire a ver los demás.
Recuerde que es al vaciado los datos. Si alguien está perdido, tiene 9. que irse. Sí, profe, correctamente 9. Muy bien, 9. 9. Ahora Sí. vamos a buscar del 124 al 143 sin el 143. Del 124 al 143 sin el 143. Once, maestro. Verifíquenlo. Ay, 12. ahí hay 12, una sí, perdón, diferencia. 12, maestro. Si alguien no sabe lo que estamos haciendo, voy a compartir con ustedes precisamente esta parte. $12. Mire, tiene que buscarlo, que aquí es donde se quema la gente, porque no saben distribuir los valores. Vamos a ver, ahora vamos a buscar del 143 al 162 sin el 162. Mire ahí en la pantalla, tengo dos colores. Tengo el amarillo, los que están del 105 al 124 sin el 124, y en el rojo, los que están del 124 al 143 sin el 143. Ahora vamos a buscar del 143 al 162 sin el 162, utilizando otro lápiz, otro color. 143 al 162 sin el 162. Mire, aquí está el 150. Uno, 146, 2, 160, 3, arriba, no busca, mire, otro 150. Aquí. 3, maestro. No, 4, Son maestro. 4, maestro. mire, otro 4. 4. hay dos 150, 150, 146, 160. Muy bien. Entonces, vamos a la tabla y ponemos 4. Pasamos entonces a buscar del 162 al 181 sin el 181. Cambiamos de lápiz. Aquí de una vez encontramos el 171, el 166. Ahí hay 2. 3, Al maestro. 100, al 181 sin el 181. Aquí está el 180 que va. Y efectivamente, mire, cada vez quedan menos. Por eso es tan fácil buscarlo, porque usted nomás tiene que buscarlo los que están en rojo. O sea, los que están en blanco, los que están con colores, ya usted no tiene que buscar. Ahí hay un 3. Entonces, la siguiente clase es del 181 al 200 sin el 200. Cambio de lápiz. 183, 1, 184, 2, 2, maestro. no, 195, 3. 3, 3. Ay, sí, 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 el sí. Tienes razón. 194. 4. Ahí hay 4. 4, profe. 4. Venga, 4, ¿verdad? hay que tener cuidado, ¿eh? Bien.
Disculpe, Ahora maestro, que no escuché del buscamos. 183 a cuál. Adiós. No, mi vida, del Del- 181 al 200 hay 4. Del 200 al Sí, eso fue lo que 219. yo pregunté. Del 200 al 219 sin el 219. 3. 2. No, déjame ver. 3. 3, 3. Hay No 3. hay más. Hay 3. Y ya en blanco, lo único que me queda es el 220. Míralo ahí. 120. No hay más. No hay más. Están todos con color. Ya. El único que queda es el 220. Entonces habrá uno en la última clase. Si usted fue llenando el cuadro, vaya sumando y esa suma tiene que dar 36 porque usted recordará que son 36 datos. Efectivamente, hay 36. Y ahora voy a regresar a la tabla para continuar. Ahí está la tabla. Entonces observe que tenemos 9 y 12, 21 y 4, 25 más 3, 28 más 4, 32 más 3, 35 más 1, 36. Ahora vamos a pasar a buscar la frecuencia relativa. La única diferencia es esas 3 columnas. Ya a partir de aquí se busca igual como se calculó en la tabla de datos ponderados. Vamos a ver, 9 entre 36. 0.25. 0.25. El siguiente. 0.33. 0.33. 0.11. 0.11. Para los que llevan anotaciones, lo que hemos hecho es 9 entre 36, 2 entre 36, 4 entre 36 y ahora 3 entre 36. 0.08. 0.08. El otro lo tenemos 0.11. y el otro también lo tenemos. 0.08. Y entre 1 entre 36, 0.03. Eso se suma y al sumar nos da 0.02, maestro. Usted se puede quemar por ese 0.02. Aprenda a Ay, redondear porque yo sí, no lo enseño eso. Aquí entonces tenemos ya la frecuencia relativa. Sumamos y recuerde que vamos a poner ahí lo que nos dé. Ahora vamos a buscar el porciento. El porciento, recuerde también que es pasar la frecuencia relativa entera.
Así es que vamos a decir, primer valor, 25. 33, 33, 11, 11, 8, 8. 11, 8, 3 y 99. Ahora vamos a buscar la frecuencia absoluta acumulada. La primera 9. 9 pasa igual. Segundo, 21. 12, 21. 9 más 12, 21. 21, maestro. 21 más 4, 21. 25. 20, 28, 32, 35 y 36. Muy bien. Hacemos lo mismo ahora buscando la frecuencia relativa, pero con la frecuencia relativa simple. El primer valor pasa igual. El segundo 0.25. 0.58. El tercero 0.69. 0.77. 0.88. 0.96 y 0.99. Y el porciento acumulado es pasar la frecuencia relativa entera. 25, 58, 69, 77, 88, 96 y 99. Y así entonces se busca esta tabla. Se completa todo. Vuelvo y repito, desde la frecuencia relativa hasta el porciento, todo sale igual que la tabla anterior. Samantha, apágueme el micrófono, por favor. Samantha, el micrófono. Samantha, el micrófono. Sí, dígame. Maestro, es para la interpretación. No hemos llegado ahí, espérate un ratito. Ok. Ok, era para preguntarle si yo iba bien. Gracias. Bien, vamos entonces a pasar a la interpretación. La interpretación ya no es igual que la otra tabla. ¿Qué usted ha interpretado? Porque yo no he dicho que interprete nada todavía. No es igual que la otra tabla. Aquí los datos ocurrieron de tal a tal. O sea, aquí no hay cada uno ni hay nada de eso. Esta tabla es más fácil de interpretar porque aquí se interpreta lo que se hizo. Lo que se hizo. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, si yo le digo a usted que me interprete F1, F1 minúscula, me la cambia porque me la cambia. F1 es igual. F1 es igual a ¿cuánto? 9. A 9. F1 igual a 9. Ese 9
Toda la F son estudiantes. Y ese 9 son 9 estudiantes, ¿verdad? Y el peso está en grupo. Son las clases, ¿verdad? Entonces, simplemente usted lo que está viendo ahí es que 9 de los estudiantes investigados pesan de 105 a 124 libras. Acuérdese que dijimos que si usted utiliza la D delante, entonces en el medio de los números irá la A, DA. Mire lo fácil que es. Aquí no hay cada uno, ¿eh? Yo no puse que 9 de los estudiantes investigados pesan de 105 a 124 libras. Vamos a ver ahora F3, que es igual. 4. A 4. Ajá. Entonces, ¿cómo se interpreta? Que 4 de los estudiantes investigados pesan de 143 a 162 libras. Ahí está. Lo mismo, lo único que usted tiene que cambiar de posición. Ahora en la posición 3. Y en la posición 3, las clases van del 143. Pero el 143. No. Fue yo puse 42. Del 143 al 162. De 143 a 142 libras. Bueno, ya usted sabe que las FR se interpretan igual, pero en por ciento. Si yo digo FR2, ¿a qué es igual? $0.33. No, 58. no, 33%. A sí, 33, sí, perdón. 33%. Y se dice igual. Pero ahora en por ciento, que el 33% de los estudiantes investigados pesan desde 124 hasta 143 libras.
Bien. Entonces, vamos a buscar otra FR5. Por ejemplo, FR5 es igual 1, 2, 3, 4 y 5 a 11%. Que el 11% de los estudiantes investigados pesan desde 1, 2, 3, 4 y 5, 181 hasta 200 libras. Y así se interpretan las pequeñas. Recuerde que siempre se interpretan iguales, una entera y una en decimal. Vamos a ver las grandes ahora, cómo se interpretan. La voy a poner más chiquita esta para que me quepan demasiados. Entonces, aquí, en estas dos, hemos usado desde y observe que dice hasta. Desde hasta. Ahora vamos a buscar a F3 grande. F3 grande es igual a 25. Ese 25, por favor, mire cómo salió. Sumando 9 más 12 más 4. 9 más 12 más 4 da 25. Cuando usted suma eso, el 9 está del 105 al 124. El 12 está del 124 al 143 y el 4 está del 143 al 162. Lo que quiere decir entonces que los 25 estudiantes están desde el 105 hasta el 162. Entonces aquí yo voy a decir que 25 de los estudiantes investigados pesan desde 105 hasta 162 libras. Fácil, ¿verdad? Vamos a ver. F grande 5 es igual 32. a 32. Entonces ahora vamos a decir que 32 de los estudiantes investigados pesan desde y el 32 sale desde el 105 hasta el 200. 200 hasta 200. Ahí está. Las F grandes se interpretan igual, pero en por ciento. Si yo digo FR2, recuerde que se expresa en por ciento, el FR2 es 58%. Que el 58% de los
estudiantes investigados pesan desde Desde 105 a 100 hasta 143. hasta, voy a poner entre que no lo he usado, pesan entre 105 y 143 libras. Recuerde que ¿qué pasó aquí? El 28% de los estudiantes investigados pesan entre 105 y 143 libras. Muy bien. No es obligatorio que usted utilice y utilice usted utiliza uno, el que usted quiera, si usted quiere. O sea, no es que tiene que estarlo cambiando para equivocarse. Simplemente usted lo que va a hacer es usar uno. Usted puede ponerlo todito con I, todito con A. Como si usted no sabe manejarlo bien, lo pone con desde, con el que usted quiera. FR4 es igual, ¿cuánto? A 77%. Muy bien. A 77%. Y aquí que el Que el 77% de los estudiantes investigados pesan desde 105 hasta 219 libras. no, No, hasta 181. 181. Ok, sí, que no estaba bien. hasta 181 libras. Mírenlo ahí. ¿Y dónde aparecieron estas F que están aquí arriba, caray? Ahí está la tabla. Cómasela. Digiérala bien. Apréndasela. Cójale gusto. Practíquela. Que mucho ejercicio usted va a tener para que la haga a la perfección y la haga de una vez cuando se le presente el hacerla. Las cosas son difíciles si usted la pone difícil. Todo cuando se practica se hace bien, se hace rápido. Ven, ¿hay alguna pregunta? No hay pregunta. Wow, qué bien. Bueno, yo entendí, profe. Gracias a Dios. Estamos entendiendo, profe, bien. Muy bien. Bueno. Entonces, vamos ahora a ver si es verdad que ustedes entendieron este asunto. Y aquí voy con la siguiente pregunta. Si yo a ustedes les digo, vaya al vaciado de los datos, tome la variable edad, la edad, que es la única que nos queda ahí, y preséntela en una tabla de datos agrupados, ¿qué usted haría?
contar las veces que se repiten. Con No eso, se podría hacer, maestro, con usted no puede, porque con eso, Marlene, usted no puede formar la tabla. ¿Cómo usted forma la tabla contando las veces? Acuérdense que esta tabla inicia por los grupos. Si usted no tiene grupo, ¿con qué usted va a contar? Usted no tiene nada, usted nomás tiene esos datos. Aquí nosotros no teníamos nada y mire la tabla que salió. Lo mismo, usted no tiene nada, usted nomás tiene los datos que están allá. Así que aterrice. Vamos a ver, Jonaidi. yo le decía, maestro, que esa tabla no se podría hacer porque el rango sería de 9 años. De 9, ¿Por? perdón. Porque el máximo de edad es 24 y el mínimo es 15, que nos daría 9. El máximo de edad es 25. Déjame ver. Es 35. Déjame Por un eso segundo. le Sí, decía. el 35. es 19. Sí, 35, profe. Sí. Y no, Mire, 19. por 18. favor, mire eso. Mire eso. Lo primero que le dije ahorita, que hay que fijarse bien cuál es el más alto y cuál es el más pequeño, porque si no la tabla le va a quedar mal desde arrancada. Mire, el más alto es 35, están diciendo otro, y el más pequeño también están diciendo otro, el más pequeño es 18. 18, profe, es el más pequeño. Sí, Que pero es de usted oyó que dijeron 19 y dijeron 20. Si usted toma el más alto que no es y el más chiquito que no es, o cualquiera de los dos mal, ya su tabla está mal. Vamos a ver qué se hace en ese caso. El rango. Vuelvo y repito. Yo le doy a ustedes los datos de la edad y le digo que construya una distribución de frecuencia. ¿Qué usted hace, Ángela? Bueno, profe, yo digo, 35 menos 18, que da 27. Y ya con eso usted va a construir una tabla. Jennifer. Maestro, lo primero sería determinar el rango. Luego, entonces, el número de la clase, dependiendo de los datos que me estén dando. Y a Pero partir de ahora... yo le estoy dando los datos a usted. Yo le estoy diciendo, con los datos de la edad, construya una distribución de frecuencia. Usted pregunta en torno a hacer la tabla. Exacto. Yo le estoy diciendo a usted, mire, usted tiene ahí los datos de la edad, construya una tabla de datos. Bueno, de acuerdo al ejercicio que hemos hecho ahora, lo primero sería determinar el punto medio de la clase. No, con el punto medio no se hace la tabla. Oh, Dios. Miren, ustedes están mal, porque yo he repetido 20 veces y le he dicho, y lo tienen escrito hasta en rojo. Y eso es lo que hemos explicado esta noche. No se trata de la interpretación y los cálculos de la tabla. Hay que hacer la tabla. Y vea que nadie aquí sabe cómo hacer la tabla. Sin embargo, usted tiene en rojo ahí que le dice, para construir esta tabla, usted tiene que tener el intervalo. ¿Cómo usted construye una tabla? Con el punto medio. Con punto medio no se construye tabla porque se hace la tabla. El punto medio se calcula después que usted tiene la tabla. Es antes de hacerla, para usted construir la tabla, ¿qué usted va a hacer? Entonces le dice a usted, atienda, Marlene, deje de estar con la cabeza baja, atienda. Lo primero que usted tiene que decir es, tengo que tener el intervalo. Para hacer esta tabla,
tengo que tener el intervalo. No me están dando el intervalo. Déjame ver cuáles son las situaciones que tengo. Entonces a usted le dice, mire, este ejercicio dice igualito que lo que yo le estoy diciendo a usted, mire. ¿Qué dice ahí? Con los datos del peso de los estudiantes investigados construye una distribución de frecuencia. Usted no puede construir distribución de frecuencia si no tiene el intervalo. Entonces le dice a usted, cuando a usted no se le da el intervalo ni se le da nada, usted tiene que utilizar la ley de Sturges. Okay. Si a usted no se le ha dado nada, usted tiene que utilizar la ley de Sturges. 32. Mírela ahí, la ley de Sturges. Buscar el NC, el rango y el intervalo, que es el rango sobre NC. El intervalo. Si usted no tiene intervalo, no va a poder hacer la tabla. Y por eso muchos no hacen nada, ni encuentran dónde empezar. Y están en la nube, habiéndole dado mencionado en la otra clase y hoy también paso por paso el cómo construir la tabla. Entonces, lo primero que usted tiene que tener en cuenta es eso. ¿Qué a usted le están dando? Bueno, a usted le están dando los datos y a usted no le están dando nada, pero le dice, mírelo en rojo, mire, que ustedes no estudian y yo eso se lo mandé. Eso yo se lo mandé a usted y deben tenerlo copiado. Mírelo ahí en rojo, mire, en rojo, mire. Para construir esta tabla, siempre hay que tener el tamaño de la clase, el intervalo. Y de ahí es que se presentan estas situaciones. Entonces, siempre a usted se le va a presentar una situación. Cuando no se le da nada, usted utiliza la ley de Sturges. Ahora, nada más no es la única forma. Ese es el mandato. Ahora, si yo, en vez de decirle a ustedes, cojan la edad y construyan una distribución de frecuencia, le digo, mire, coja los datos de la edad y construya una distribución de frecuencia con NC igual a 5. Ahora le estoy dando un dato. NC es igual a 5. Entonces, ¿cómo construyo la tabla? Bueno, vamos a ver los datos que yo tengo. Yo tengo a N, 36, tengo al rango, 35 menos 18, y tengo a NC 5. Pues el intervalo es igual al rango sobre NC. Esa fue la primera situación que vimos. Entonces, como el intervalo es lo que usted necesita, ¿qué usted tiene que hacer? Dividir el rango entre 5 y el valor que le dé, ese va a ser el tamaño de los grupos. Mírelo aquí donde dice, mire donde dice aquí, vea. Con los datos del peso de los estudiantes y con un NC igual a 9, ahora le están dando el NC, usted puede calcular el intervalo, que es lo que necesitamos, repito. Sin intervalo usted no puede construir esta tabla. Mire, toda la tabla empieza, mire, aquí le dan el intervalo, no dan intervalo, dan el número de grupo, pero la fórmula dice que es R sobre NC. Entonces lo busco porque tengo a R y tengo a NC. Y ahí es donde yo empiezo a formar la tabla de 13 en 13, empezando por el más chiquito, pero no es con el punto medio ni con nada de eso que se forma la tabla, ni con el rango tampoco, con el intervalo. Entonces, mire la segunda parte. La segunda situación le dice, mire, construye una distribución de frecuencia. Pues yo le digo, construye una distribución de frecuencia con la edad, con un intervalo de 5. Entonces, usted coge el más chiquito y le va sumando 5 hasta cubrir el más alto. Esa es otra situación. En el primero le dan NC, usted calcula el intervalo. Aquí le dan el intervalo, usted no calcula nada. Y en la tercera situación, entonces, no le dan nada y usted tiene que calcular primero el NC, después el rango y por último el intervalo. Siempre hay que tener el intervalo. Desde que se tiene el intervalo es que se forma la clase. Por eso es que mucha gente se quema también en el primer parcial porque se quedan en la nube. No encuentran qué hacer. Entonces, ahora observe un ejemplo en vivo. Yo le digo a usted, vea, con los datos de la edad,
Mire, lo voy a borrar esto. Con los datos de la edad, mírelo, así es que vienen los ejercicios, vea. Mire, construya una distribución de frecuencia con los datos de la edad de los estudiantes investigados con igual a 3 e interprete F3, FR2, así mismo sale en el examen, pero con otros datos, claro. Entonces, cuando ya usted tiene esto, ya usted tiene ahí, bueno, yo necesito el intervalo para hacer esta tabla, pues me lo están dando, déjame poner los datos a ver si estoy completo. Entonces digo N igual a 36. Siempre viene y me cambia la jodida N, la N minúscula, ¿eh? N, 36. Rango igual al valor máximo. Por el valor mínimo. El valor mínimo, ahí mismo sigo, igual a 35 menos 18 igual a 17. Y el intervalo es igual a 3. Yo tengo aquí los datos para hacer mi tabla. Entonces voy a decir, empiezo por el más chiquito, cuidado con empezar por el 17. 18. El 17 es el resultado, es por el más chiquito, el equimín. 18. Más 3, 21. 21 más 3, 24. 24 más 3, 27. 27 más 3, 30. 30 más 3, 33. 33 más 3, 36. Y ahí terminé porque el más alto es 35. ¿Se ve? Pero si en vez de yo haberle dado al I igual a 3, le hubiese dado NC, entonces hay que buscar el intervalo. ¿Se ve? El intervalo. Por ejemplo, si yo le había dicho aquí, en vez de este valor, yo le digo a usted, con NC igual a 5. Mire, igual a 5. Entonces usted viene y pone los datos, pero se pone aquí. Y es igual a R, dividido entre NC. Le digo igual a 17. 17 entre 5, ¿cuánto da? Da, maestro, 3.40 y se redondea a 3. Se redondea a 3. Entonces me van a quedar así mismo, me van a salir 6 clases, me va a dar 3 el intervalo, como quiera, ¿verdad? Me va a dar, se redondeó a 3. Entonces es el procedimiento para buscar el intervalo el que cambia. ¿Ven? Y eso es lo que hay que dominar. Bien, entonces mire, ese ejercicio usted lo va a terminar. Y ahora, en este ejercicio también usted debe tener en cuenta lo siguiente. Acuérdese cuando esté buscando la frecuencia que el límite superior no se incluye en la clase. Usted va a decir del 18 al 21 sin el 21. Del 21 al 24 sin el 24. Aquí sí usted va a encontrar el 21, el 24, el 27. Creo que toditos están ahí. Entonces tenga cuidadito porque ahí usted no puede. Ahí al pasito. Siempre diga sin él para que la mente, el cerebro le dé el mensaje de que ese no va desde que los ojos lo vean. Porque si usted dice sin él y usted dice de 18 a 21, yo sé que el 21 no va, pero usted está viendo ahí de 18 a 21, no viene a ver 21, pa, y lo marca. Ahora usted dice del 18 al 21 sin el 21, cuando usted lo está buscando y le aparece el 21, dice, no, el 21 no va. Ahí sí. Del 21 al 24 sin el 24. Mire el 24, no, el 24 no va a ir. De una vez, porque usted está buscándolo pensando en que ese no va. Del 24 al 27 sin el 27.
Entonces usted busca su FI, antes hay que calcular el XI, y así entonces usted va a completar esa tabla. Inmediatamente, ahora mismo, de que termine la clase, voy a dejar 2 ejercicios más en la plataforma para que también ustedes lo hagan. No es para subirlo, nada de eso, es para que usted practique, para que usted los practique, ¿ok? Así que no, después no quiero, como ustedes, hay gente que vive en la nube perdido, que después me están diciendo, profesor, no hay por dónde subirlo, como hoy, que habían varios que tenían examen hoy conmigo, y yo no he hablado de examen hoy, eso se avisa. Así es que si hay alguna pregunta, hágala ahora. Si no, pues por hoy hemos terminado. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Maestro, Sí. usted dijo que el examen será la próxima semana y que también tendremos los ejercicios que va a dejar para corregirlo la próxima semana. Entonces, mi pregunta es, ustedes tienen problemas fuertes de escucha, que ustedes no escuchan. Eso no fue lo que yo dije. Yo dije, sí, le apagué el micrófono. Yo dije, voy a dejar 2 ejercicios para que ustedes lo hagan en la mascota. En la próxima semana voy a dejar 2 más para que ustedes lo hagan de práctica. Eso sí hay que hacerlo y subirlo. Y en la otra semana, entonces será el primer parcial. Eso fue lo que yo dije. Pero mire, hay problema.